El sonido estridente del despertador rompió el silencio de la pequeña habitación en el ático de una casa antigua en el centro de Segovia. Carmen extendió la mano sin abrir los ojos, buscando apagarlo, deseando robarle unos minutos más al día, aferrada a la tibieza de las sábanas antes de enfrentarse a otro día que se presentaba igual que el anterior. Pero sabía que no tenía sentido, el mismo horario, la misma rutina, los mismos pasos repetidos como en una obra de teatro que había ensayado hasta la saciedad. Con un suspiro pesado, se levantó. El frío del suelo de baldosa rozó sus pies descalzos, y caminó hasta la cocina. El aroma del café recién hecho llenó el aire, ofreciéndole uno de los pocos placeres auténticos que le quedaban. La cafetera echaba vapor con un sonido familiar, como el latido constante de su vida monótona. Apareció Álvaro, ajustándose la corbata con una mano y revisando su teléfono con la otra, sin apenas mirarla. Sirvió su café sin palabras, bebió un sorbo rápido y lanzó un "nos vemos más tarde" con la voz apagada, como si repitiera un mantra sin significado. La taza chocó levemente contra la encimera y la puerta se cerró con un golpe seco que ya formaba parte de la banda sonora de sus mañanas. Carmen se quedó allí, de pie, con el café entre las manos, mirando el vacío que Álvaro había dejado detrás. Suspira y se sienta a la mesa, fijando la vista en el líquido oscuro que humeaba dentro de la taza. No lo bebió de inmediato, solo lo observó, viendo cómo el vapor se desvanecía lentamente, como si fuera un reflejo de todo lo que había cambiado en su vida. No eran infelices, pero tampoco felices. No discutían, pero tampoco hablaban realmente. Solo coexistían bajo el mismo techo, sin compartir nada más que el espacio. Y en teoría, eso debería bastar. Pero si todo estaba bien, ¿por qué sentía ese vacío? Dio un sorbo y notó que el café ya estaba tibio, lo había dejado enfriar sin darse cuenta. Fue entonces cuando escuchó un ruido y levantó la mirada. Ahí estaba él, Óscar, su perro mestizo de tamaño mediano, con el pelaje entre marrón y negro, parado en la entrada de la cocina. La mirada fija, sin mover la cola, sin pedir comida ni atención como hacía cuando era cachorro. Simplemente la observaba con una quietud inquietante. ¿Qué pasa?, murmuró Carmen. Los días pasaron y la rutina siguió igual. Álvaro salía temprano y volvía tarde, mientras Carmen pasaba las horas entre las tareas domésticas y el peso de un silencio cada vez más denso. Pero algo había cambiado. Óscar, antes un perro independiente, ahora la seguía a todas partes. Si ella estaba en el salón, él se tumbaba cerca. Si iba al dormitorio, esperaba en la puerta, sin ser invasivo, pero siempre presente. Al principio pensó que era casualidad, pero pronto entendió que no lo era. Su presencia constante la inquietaba, como si alguien estuviera viendo lo que ni ella misma quería admitir. Una tarde, mientras intentaba leer un libro que no lograba captar su interés, levantó la vista y lo encontró acostado en el suelo, mirándola en silencio. ¿Qué quieres?, preguntó con un suspiro. Óscar no respondió, pero no hacía falta. Su sola presencia le decía más que cualquier palabra. Fue entonces cuando sintió algo inesperado: culpa. ¿Cuánto tiempo había pasado sin prestarle atención? Se inclinó y pasó una mano por su cabeza. El pelo del perro era tibio y suave. Cerró los ojos y apoyó la cabeza sobre sus piernas. Y algo dentro de Carmen se rompió. No de una manera dolorosa, sino como cuando una cuerda demasiado tensa finalmente cede, o cuando un vaso resquebrajado termina por romperse del todo. No supo cuánto tiempo estuvieron así, en ese gesto silencioso de compañía genuina. Pero por primera vez en mucho tiempo, no se sintió completamente sola. Los días siguientes, aquella extraña sensación no desapareció, al contrario, creció dentro de ella como un sentimiento sin nombre. La presencia de Óscar se volvió su única constante. Si se sentaba en el salón, él estaba ahí; si permanecía en silencio, él se acercaba. No pedía nada, no necesitaba palabras. Simplemente estaba. Y de alguna forma, eso empezó a traerle consuelo. Antes, él era solo un perro, un animal más en la casa, como un mueble al que nadie prestaba atención. Ahora se había convertido en la única presencia que realmente parecía notar su existencia. Una tarde, mientras intentaba leer otro libro que no lograba captar su interés, sintió su mirada sobre ella.
Levantó la cabeza y ahí estaba Óscar, observándola con la misma calma de siempre. ¿Qué quieres?, dijo casi riendo por la ironía. No respondió, pero no hacía falta. Carmen suspiró y pasó la mano por su pelaje. En ese instante, el perro cerró los ojos y apoyó la cabeza en sus piernas, como si ese simple contacto fuera suficiente para él, y entonces lo entendió, no era Óscar el que había cambiado. Era ella. Aquella noche, durante la cena, la distancia entre Carmen y Álvaro se sintió más grande que nunca. Él revisaba el teléfono mientras masticaba la comida, sin prestar atención a nada más. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Carmen por costumbre, más que por verdadero interés, igual que siempre. Reuniones, trabajo, nada importante, respondió él con un tono seco. Guardó silencio, esperando, tal vez con una mínima esperanza, que le preguntara cómo había estado ella, pero no lo hizo. Nunca lo hacía. A sus pies, Óscar descansaba con la cabeza sobre sus piernas, su respiración tranquila rompía el silencio. Álvaro levantó la vista y frunció el ceño. Te sigue a todas partes ahora, ¿no? Carmen lo miró sin entender. ¿Quién?, preguntó. El perro. Antes apenas le hacías caso y ahora es como tu sombra. Se encogió de hombros. No sé, simplemente está aquí. Él bufó con una sonrisa irónica. A veces creo que él te entiende más que yo. Carmen rió con desgana, pero algo en el tono de Álvaro la incomodó, como si en el fondo supiera que era verdad. La cena terminó como siempre, cada uno en su rincón. La televisión encendida solo para llenar el vacío. Pero esa noche, cuando Carmen se acostó, no pudo dejar de pensar en lo que Álvaro había dicho. Porque en el fondo, sabía que tenía razón. La mañana siguiente en Pedraza amaneció con una niebla ligera que se deslizaba entre las calles empedradas, envolviendo la villa en un manto de misterio y quietud. Carmen despertó antes de que el despertador pudiera emitir su estridente llamado. Su cuerpo, acostumbrado a la monotonía, ya no necesitaba la alarma para marcar el inicio de otro día idéntico al anterior. Permaneció unos minutos mirando el techo de vigas de madera, sintiendo ese peso invisible que parecía aplastarla cada mañana, como una losa que se hubiera instalado en su pecho sin pedir permiso. Cuando finalmente se levantó, Óscar ya estaba allí, sentado en el umbral de la puerta de la habitación, con esa paciencia infinita que solo él tenía. La luz tenue de la mañana acariciaba su pelaje, resaltando las manchas doradas y negras que lo hacían único. Lo miró y, sin mediar palabra, supo que no estaba sola. En la cocina, la cafetera comenzó a burbujear con su sonido familiar, llenando la casa con el aroma cálido y reconfortante del café recién hecho. Carmen se sentó a la mesa, con la taza entre las manos, como si en ese gesto pudiera encontrar alguna respuesta a la inquietud que la consumía. Afuera, la calle seguía en calma, y el cielo gris parecía un reflejo de su interior, una mezcla de esperanza y melancolía. A los pocos minutos, Álvaro apareció. Se movía con la misma prisa de siempre, como si el tiempo fuera un enemigo al que debía vencer constantemente. Sin mirarla, se sirvió café, revisó su teléfono y bebió un sorbo rápido. Nos vemos más tarde, dijo con la voz apagada y sin levantar la vista. La puerta se cerró tras de él con ese sonido seco y definitivo que parecía sellar cada día en la misma monotonía. Carmen suspiró y pasó una mano por su rostro, sintiéndose atrapada en un bucle del que no podía escapar. Bajó la mirada y ahí estaba Óscar, echado a sus pies, observándola en silencio con esa mirada profunda que parecía entenderla sin necesidad de palabras. No supo cuánto tiempo permaneció sentada, con la mirada perdida, pero en un momento que no calculó ni planeó, se levantó con decisión. Tomó la correa de cuero que siempre estaba colgada junto a la puerta y la sostuvo en el aire. Vamos, dijo con voz firme. Óscar movió la cola con entusiasmo, como si hubiera esperado ese momento durante toda su vida. Salieron a la calle y comenzaron a caminar sin rumbo fijo. El aire fresco de la mañana acariciaba su rostro y le hacía sentir un poco más ligera, como si cada paso alejara un poco más el peso que la oprimía. Caminaron por las calles casi desiertas, entre el murmullo lejano de una ciudad que despertaba lentamente. Al llegar a un pequeño parque al borde del casco antiguo, Carmen se sentó en un banco de hierro forjado y soltó la correa para que Óscar pudiera correr libremente. Lo observó mientras él exploraba el espacio, olfateando cada rincón con curiosidad y alegría. A su alrededor, había personas paseando, parejas charlando en voz baja,
Niños jugando y risas que parecían ecos de una vida que ella había dejado atrás. Se dio cuenta de que ella no tenía nada de eso. Su vida se había reducido a un ciclo interminable de rutina, trabajo y silencios incómodos. Un leve tirón en la correa la hizo bajar la mirada. Ahí estaba Oscar, sentado frente a ella, con la expresión profunda que tanto la conmovía. «Estoy bien», susurró, más para sí misma que para él, pero Oscar inclinó la cabeza, como si supiera que estaba mintiendo. Carmen sonrió con tristeza, reconociendo la ironía de que la única conexión real que tenía últimamente fuera con un perro. Suspira y mira al cielo, sintiendo el peso de una verdad que se hacía cada vez más evidente. Quizá lo que más le dolía no era lo que había perdido en su matrimonio, sino lo que había dejado de buscar. Después de aquel día en el parque, algo dentro de ella cambió. No de forma brusca ni repentina, sino como un ajuste silencioso, como una pieza que finalmente encaja después de haber estado fuera de lugar demasiado tiempo. Siguió saliendo a caminar con Oscar todos los días. Ese era el único momento en que sentía que su cuerpo se movía libremente, sin el peso de la rutina aplastando sus hombros. Comenzó a notar detalles que antes le pasaban desapercibidos: el sonido de las hojas secas bajo sus pies, la brisa fresca que le rozaba el rostro, el simple hecho de estar presente en el momento. Y cada vez más se preguntaba por qué todo eso era tan fácil con Oscar y tan difícil con Álvaro. Siempre había soñado con compartir esos momentos con alguien, con tener a su lado a una persona que quisiera acompañarla, que disfrutara de las pequeñas cosas tanto como ella. Intentó durante años. Le pidió a Álvaro que salieran a caminar juntos, que hicieran algo diferente, que rompieran la rutina. Pero siempre había una excusa: estoy cansado, no tengo tiempo, tal vez otro día. Con el tiempo, Carmen dejó de insistir. Aceptó que ese deseo era solo suyo, hasta que una mañana tomó la correa y miró al único que nunca le decía que no. «Vamos», repitió, con una sonrisa. Oscar movió la cola con entusiasmo, como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Salieron al parque y caminaron durante un rato, disfrutando del aire fresco. Entonces, sin pensarlo demasiado, Carmen comenzó a correr. Al principio temió que Oscar se quedara atrás, pero no fue así. Se mantuvo a su lado, acompañándola sin dudar. Cuando sus piernas empezaron a flaquear, él aceleró un poco, como desafiándola a continuar. Y ella continuó. Dieron una vuelta al parque, luego otra y otra más. Corrieron casi una hora. Su respiración era agitada y sus músculos dolían, pero se sentía viva. Finalmente se detuvo, apoyando las manos en las rodillas, intentando recuperar el aliento. Miró a Oscar. Su lengua colgaba de la boca jadeante, pero sus ojos brillaban de emoción. Había hecho lo que Álvaro nunca quiso en 7 años, y le encantó. Los días siguientes, aquella sensación dentro de ella no desapareció. No fue un estallido repentino ni una decisión impulsiva. Fue algo más profundo, un cambio silencioso pero definitivo, y con ese cambio llegó una pregunta inevitable: ¿por qué con Oscar sí, y con Álvaro no? Durante años, Carmen había justificado la falta de interés de su marido. Se había convencido de que era normal, que así era la vida, que con el tiempo cada uno seguía su propio camino dentro de la relación, pero ahora que experimentaba algo diferente, no podía evitar la comparación. Oscar nunca inventaba excusas. Nunca decía que estaba cansado. Nunca la hacía sentir como si pidiera demasiado por querer compartir un momento juntos. Él simplemente estaba ahí, y esa idea se quedó en su mente, como una espina clavada. Aquella noche, mientras estaban en el salón, rompió el silencio con un comentario casual: «Hoy corrí con Oscar otra vez. Dimos 3 vueltas al parque». Álvaro no despegaba la vista del televisor. «Otra vez estás obsesionada», dijo sin mirarla. Carmen frunció el ceño. «Solo me hace bien». «Me gusta». Él se encogió de hombros, sin mirarla. «Qué bueno que encontraste un compañero para eso». Su tono sarcástico fue como un golpe seco en el pecho. No sabía qué esperaba, tal vez una mínima muestra de interés. Pero no hubo nada. Lo miró en silencio y fue entonces cuando lo entendió. El problema no era que no compartieran los mismos intereses, el problema era que él nunca había intentado compartirlos. Pasó años intentando incluirlo en su vida, haciendo esfuerzos por crear momentos juntos, pero él nunca tuvo la intención de hacer que funcionara, y lo peor de todo,
no le importaba que ella se diera cuenta, se levantó sin decir nada y fue a su habitación. Segundos después, escuchó el sonido familiar de unas patas en el suelo. Oscar entró y se acostó a su lado, puso la mano sobre su pelaje y sintió su respiración tranquila. No estaba sola, pero dentro de su propia casa, con su propio marido. Si lo estaba, esa fue la verdad más difícil de aceptar. No durmió bien esa noche. Se movió de un lado a otro en la cama, con la mente girando como un torbellino. Había algo dentro de ella que no la dejaba en paz. No era rabia, tampoco tristeza, era claridad, como si después de mucho tiempo, por fin estuviera viendo su vida sin los filtros que ella misma había impuesto. Se levantó antes de que sonara el despertador. Cuando salió de la habitación, Oscar ya estaba allí, sentado en el umbral, esperándola en silencio. Con esa paciencia infinita que solo él tenía, fue a la cocina. Preparó el café y se sentó a la mesa. Afuera, la calle seguía en calma, el cielo gris parecía un reflejo de su interior. A los pocos minutos, Álvaro apareció, se movió con la misma prisa de siempre, se sirvió café, revisó su teléfono y dijo sin mirarla, nos vemos más tarde. En ese momento, Carmen lo supo con una certeza tan absoluta que casi la hizo sonreír. 7 años esperando que la viera. 7 años justificando lo injustificable, 7 años ignorando lo que realmente necesitaba, y de repente, todo quedó claro. No era falta de amor, no era falta de esfuerzo, era la simple acción de que él nunca estuvo realmente allí, y ella lo aceptó durante demasiado tiempo. ¿Qué pasa?, preguntó Álvaro, notando su mirada. Ella sonrió. No fue una sonrisa amarga ni forzada, fue real, porque por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Dio un último sorbo a su café y se puso de pie. Oscar, como si lo supiera también, se levantó, tomó la correa y la sostuvo con firmeza, abrió la puerta, el aire fresco de la mañana entró en la casa, respiró hondo. Y esta vez no miró atrás, porque el mayor error que podemos cometer es esperar que alguien cambie cuando ya nos ha mostrado quién es. No necesitamos señales más claras, solo necesitamos el valor para aceptarlas, y a veces, la única manera de encontrarnos a nosotros mismos es cerrando la puerta detrás de nosotros. Sin embargo, justo cuando Carmen dio ese paso al exterior, un sonido extraño se escuchó desde el interior de la casa, un ligero crujido, como si algo o alguien la estuviera observando. O tal vez esperando. El aire fresco de la mañana acariciaba el rostro de Carmen mientras daba los primeros pasos fuera de la casa en Pedraza. La correa apretada en su mano, Oscar caminaba a su lado con una energía renovada, como si él también entendiera que algo había cambiado para siempre. El sol apenas asomaba entre las copas de los árboles, tiñendo de dorado las piedras centenarias que formaban las calles del pueblo, pero a pesar de la calma aparente, un escalofrío recorrió la espalda de Carmen cuando, al girar la cabeza, creyó oír un susurro tenue proveniente del interior de la casa. Un crujido, como de madera vieja cediendo bajo un peso invisible. Se detuvo en seco y miró hacia atrás, pero solo vio la puerta cerrada tras ella, silenciosa e imperturbable. ¿Oscar?, susurró, y el perro levantó la cabeza, sus orejas erguidas y los ojos fijos en la puerta. No ladró ni se movió, pero su expresión denotaba alerta. Carmen intentó sacudir la sensación que la invadía, culpó a la brisa juguetona que hacía bailar las hojas secas en el suelo y a la imaginación que, a veces, juega malas pasadas cuando el corazón está inquieto. Con un suspiro, retomó el camino, decidida a no dejarse atrapar por fantasmas invisibles. Mientras caminaban por la Plaza Mayor, el bullicio comenzaba a despertar, un vendedor ambulante montaba su puesto de frutas, los ancianos se sentaban en sus bancos para charlar del pueblo y los niños corrían detrás de una pelota desgastada. El aroma a pan recién horneado se mezclaba con el fresco olor a tierra mojada por la ligera llovizna de la noche anterior. Carmen sintió, por primera vez en mucho tiempo, que podía respirar sin ese peso insoportable en el pecho. Oscar trotaba frente a ella, saltando sobre un charco, y ella no pudo evitar sonreír ante su alegría simple y contagiosa. «Sabes que eres un perro con mejor vida social que yo», bromeó, acariciando su cabeza. «Al menos tú tienes gente que te mira». El perro respondió con un leve ladrido, como si entendiera la ironía. Mientras continuaban por las calles, Carmen se encontró observando a los vecinos, las fachadas de las casas con sus balcones adornados con flores, los gatos perezosos que dormían al sol. Había belleza en lo cotidiano, pensó, y quizás también en lo inesperado, pero a medida que avanzaban,
no pudo evitar que una sombra volviera a cruzar su mente, la sensación de que algo no estaba del todo bien en aquella casa a la que acababa de abandonar. Recordó las palabras de Álvaro, su sarcasmo disfrazado de indiferencia, y se preguntó si alguna vez había existido un deseo real de compartir algo más allá del silencio. La idea le hizo sentir una mezcla de tristeza y liberación. Mientras el sol ascendía, iluminando la plaza con una luz cálida, Carmen y Óscar llegaron a un pequeño café con terraza, uno de esos lugares donde el tiempo parecía detenerse y las conversaciones se mezclaban con el aroma a café y tostadas. Se sentó en una mesa de hierro forjado, la misma que solía frecuentar cuando aún soñaba con una vida diferente. Óscar se acomodó a sus pies, observando atentamente a las personas que pasaban. Mientras sorbía su café, Carmen sintió que una parte de ella despertaba, como un fuego lento que comenzaba a arder bajo las cenizas del conformismo, pero justo cuando se disponía a disfrutar de ese momento de paz, su mirada se cruzó con la de un hombre que entraba al café. Un desconocido de mirada intensa, con una chaqueta de cuero gastada y un aire enigmático que hizo que el corazón de Carmen se acelerara sin razón aparente. Él pareció notarla también, y una sonrisa fugaz cruzó su rostro antes de que se perdiera entre la multitud. Carmen parpadeó, preguntándose si su mente jugaba trucos o si aquel encuentro era el inicio de algo que ni ella misma podía anticipar. Al volver la vista hacia Óscar, su perro la miraba con esos ojos profundos, sabios, como si supiera que aquel día no sería como los demás. La puerta del café se cerró tras aquel hombre, dejando un eco que resonó en el alma de Carmen, y en la distancia, la casa de Pedraza permanecía en silencio, con su secreto oculto tras paredes que parecían susurrar historias olvidadas. Mientras tanto, dentro de la casa, una sombra se movió lentamente por el pasillo, apenas perceptible, pero suficiente para hacer que la duda se instalara en el corazón de Carmen. ¿Era realmente libre ahora? ¿O solo había abierto la puerta a un misterio más profundo que la esperaba al otro lado? El sol brillaba alto, pero una tormenta invisible comenzaba a gestarse, y Carmen, sin saberlo, estaba a punto de enfrentarse a un destino que cambiaría su vida para siempre. El sol seguía elevándose sobre Pedraza, bañando de luz dorada las calles estrechas y las fachadas de piedra, mientras Carmen permanecía sentada en aquella terraza, con el café entre las manos y la mente a 1000 revoluciones. Óscar descansaba a sus pies, tranquilo, pero ella sentía como un torbellino interior se agitaba con fuerza, una mezcla de alivio, incertidumbre y algo que no terminaba de entender. No podía apartar la imagen del hombre de la chaqueta de cuero gastada, esa mirada intensa que parecía atravesarla, y la sonrisa fugaz que le había dedicado antes de desaparecer entre la gente como un fantasma. ¿Quién era? ¿Por qué ese encuentro la había dejado con el corazón acelerado y la piel erizada? Intentó racionalizarlo, tal vez solo era un desconocido más, un pasajero en la rutina de aquel pueblo pequeño donde nada parecía cambiar. Pero la verdad era que algo en él había despertado algo dormido en ella. Mientras se perdía en esos pensamientos, notó que una pequeña libreta de tapas negras, doblada y arrugada, estaba apoyada sobre la mesa, justo al lado de su taza. No recordaba haberla visto antes. La tomó con curiosidad y descubrió que estaba escrita a mano, con una caligrafía elegante pero apresurada. Al abrirla, encontró anotaciones, dibujos, fechas y nombres que no le eran familiares, pero que parecían revelar un misterio oculto. De repente, un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién habría dejado esa libreta allí? Y, aún más inquietante, ¿por qué parecía estar dirigida a ella? Óscar, como si sintiera su inquietud, se levantó y se acercó a ella, apoyando la cabeza en su pierna, buscando consuelo. Carmen pasó la mano por su pelaje y, entre las páginas de la libreta, encontró un dibujo que le heló la sangre, la silueta de una mujer que se parecía mucho a ella, parada frente a una puerta antigua, con sombras que parecían acechar desde el interior. Su corazón latía con fuerza mientras leía una frase escrita con tinta negra: la verdad siempre está más cerca de lo que imaginas, pero solo quien se atreve a mirar detrás de la puerta puede liberarse. Un ruido detrás de ella la hizo girar. Rápidamente. El hombre de la chaqueta de cuero estaba allí, de pie, con una expresión seria pero amable. Sin decir palabra, extendió la mano con un sobre cerrado que llevaba escrito su nombre con tinta azul. Carmen dudó un instante, pero algo en sus ojos la convenció de aceptar el sobre. Al abrirlo, encontró una carta que comenzaba así: Carmen, sé que has estado buscando respuestas, incluso aquellas que no sabes que existen.
Lo que has vivido, lo que has sentido, no es casualidad. Hay secretos en esa casa, en tu vida, que necesitan ser descubiertos. No estás sola, el hombre asintió lentamente y dijo con voz baja y firme, si quieres entender, tendrás que seguir el camino que te he dejado marcado. Pero ten cuidado, porque hay sombras que no quieren que la verdad salga a la luz. Carmen sintió como el miedo y la curiosidad se entrelazaban dentro de ella, formando una mezcla peligrosa pero irresistible. Mientras tanto, en la casa de Pedraza, la puerta que Carmen había cerrado con determinación unos minutos antes, comenzó a temblar ligeramente, como si algo invisible intentara abrirla desde dentro. Óscar gimió suavemente, levantando la cabeza, y la mirada de Carmen se volvió hacia la casa. Sabiendo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, el misterio apenas comenzaba, y la pregunta que la atormentaba era clara: ¿qué secretos ocultaba aquella casa, y hasta dónde estaría dispuesta a llegar para descubrirlos? El crepúsculo teñía de naranja las paredes antiguas de las calles de Pedraza cuando Carmen regresó a su casa, con Óscar trotando a su lado, aún aferrada a la carta que el hombre misterioso le había entregado aquella tarde. El aire fresco de la noche traía consigo un silencio pesado, como si el pueblo entero contuviera el aliento, esperando lo que estaba por venir. Al traspasar el umbral, la casa parecía la misma que había dejado por la mañana, pero para Carmen ya no era un refugio sino una trampa de sombras y secretos. La puerta, que antes cerró con determinación, ahora parecía susurrarle advertencias, y el eco de sus propios pasos retumbaba en los pasillos vacíos. Sentada en la mesa de la cocina, con la luz tenue de una lámpara antigua iluminando la carta, comenzó a leer con atención cada palabra, cada línea que parecía escrita para ella y para nadie más. La carta hablaba de un pasado oculto, de cosas no dichas, y de una verdad enterrada bajo capas de silencio y rutina. El hombre misterioso, que se presentó como Gabriel, había dejado pistas para que Carmen pudiera descubrir la verdad sobre su matrimonio, sobre la casa, y sobre ella misma. Le advertía que no todo era lo que parecía, y que quienes creía conocer podrían ser parte de un juego mucho más oscuro. Mientras leía, Óscar permanecía alerta, sus orejas erguidas y su cuerpo tenso, como si percibiera presencias invisibles que la acompañaban en aquella soledad creciente. De repente, un golpe seco resonó en el piso superior. Carmen se levantó de un salto, con el corazón acelerado. Subió las escaleras con cautela, cada paso un susurro en la penumbra. Al llegar al pasillo, vio que la puerta del despacho estaba entreabierta, algo que nunca antes había ocurrido. Empujó la puerta lentamente y encontró un viejo baúl de madera, cubierto de polvo y telarañas, que no recordaba haber visto. Con manos temblorosas, abrió la tapa y dentro encontró fotografías amarillentas, cartas antiguas y un diario de cuero gastado. Al hojearlo, reconoció la letra familiar de su abuela, quien había vivido en la misma casa décadas atrás. Las páginas relataban historias de amores secretos, traiciones familiares y pactos oscuros que parecían haber marcado a generaciones enteras. Un nombre se repetía una y otra vez: el custodio. Un ser misterioso que guardaba los secretos de la familia y protegía un legado que Carmen nunca había imaginado. Un suspiro frío recorrió la habitación cuando una sombra se deslizó por el marco de la puerta. Carmen giró rápidamente, pero no vio a nadie. Solo el silencio y el latido acelerado de su propio corazón. En ese instante, su móvil vibró con un mensaje nuevo. Era de un número desconocido y decía: no confíes en nadie. Ni siquiera en quien te dio la carta. El miedo y la determinación se mezclaron en su pecho. Sabía que estaba adentrándose en un laberinto del que no habría vuelta atrás. Al bajar las escaleras, Óscar la esperaba, como siempre fiel, con la mirada tranquila y la cola moviéndose lentamente. Carmen se agachó para acariciarlo y, en ese gesto, encontró la fuerza para seguir adelante, pero mientras cerraba el baúl y apagaba la luz, no pudo evitar sentir que alguien la observaba desde las sombras, esperando el momento exacto para revelar su verdadera intención. Y en la quietud de la noche, un susurro apenas audible recorrió la casa: la verdad está cerca, pero el precio será alto. El misterio se profundizaba, y Carmen sabía que el próximo paso podría cambiarlo todo. ¿Estaba lista para enfrentar lo que aguardaba tras la puerta del silencio?